buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy hablaremos de las minas antipersona y de las personas que caen víctimas de estas minas antipersona, este peligroso y letal mecanismo de guerra. En la tarde de hoy tenemos al abogado Gerardo Vega. Muy buenas tardes, bienvenido, director de la Fundación Forjando Futuros. Muy amable, muchísimas gracias a ustedes. Y también tenemos a Marta Cecilia González Ávaros. Ella es profesional en reparación individual de la Unidad de Víctimas de Antioquia. Buenas tardes y bienvenida también. Buenas tardes, muchas gracias por invitar a la unidad al programa. Bueno, vamos a hablar de este tema que es uno de los temas, digamos, más preocupantes en el tema de la guerra, y es el tema de las minas antipersona, porque la vida de las personas nunca vuelve a ser la misma después de que ocurre este trágico hecho que hace que las poblaciones se tengan que dividir, que tengan que caminar con muchísimo cuidado por su propia casa, por su propio territorio, que cualquier artefacto puede servir de mina antipersona. ¿Cómo pueden las personas que han sufrido por una mina antipersona pedir que se le reconozcan sus derechos? Bueno, la persona que es afectada por una mina o por un artefacto explosivo improvisado o por restos de munición también sin explotar después de un combate, tiene derecho a ser atendido integralmente por el Estado. Entonces, la ruta de atención a víctimas de estas personas como víctimas del conflicto armado es como lo hemos hablado aquí en otras oportunidades, pero adicionalmente tienen derecho a una ruta muy especial en el tema de asistencia humanitaria, en el tema de salud, en el tema de rehabilitación. Bueno, muy bien, tenemos a Miriam Rosa. Miriam, buenas tardes, bienvenida. Miriam, buenas tardes, les escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Yo no voy a hablar de las minas, pero gracias por el espacio. Y entonces, para aprovechar, el doctor Gerardo, qué bueno, porque él da unas respuestas muy claras como a todo. Yo soy una persona que hace 4 años, yo ya los llamé hace como 20 días, hace 4 años recibí carta cheque, la devolvieron que por un error en número de cédula para corrección. Hace 4 años pues voy y vengo. De todas maneras, el motivo de mi llamada es que hace 2 meses ustedes me mandaron una notificación que tenía que mandar a decir si el esposo de mi hijo se había muerto o eso, que porque si no me llegaba el 50% de este dinero. En todo caso, yo ya envié esto. Yo con el papá de mi hijo, yo no vivía desde que él tenía 2 añitos, yo no sabía nada de él, pero averigüé, ya envié la difusión de mortoria de él hace un mes. Entonces, para saber pues cómo va esto, muchas gracias. Muy bien, ¿qué le respondemos? Doña Miriam, muchas gracias por llamar. Sí, usted efectivamente tiene varios casos, 2 casos concretos con la unidad para las víctimas, uno de ellos por homicidio, como lo acaba de relatar. Como usted recientemente hizo esta novedad, se llama, que es reportar una situación nueva dentro del grupo familiar, la unidad tiene que procesar esa información para poder hacer la programación del giro. Lo importante es que usted está incluida en el Registro Único de Víctimas, usted lo sabe, usted va a tener derecho a recibir la indemnización y como pues es la única sobreviviente, entonces recibiría el monto de la indemnización que le corresponde a los padres. Bueno, muy bien. Bueno, abogado Gerardo, normalmente digamos que hay unas lesiones por el conflicto armado, pero en el tema de minas antipersona las personas pierden el oído, pierden sus piernas normalmente. ¿Cuál es esa atención que reciben diferente este tipo de personas? Bueno, hay una ruta establecida, yo quisiera decir primero de las minas antipersonal, que es cualquier artefacto con capacidad de hacer daño, de herir o de matar a las personas, sí, que está concebido para eso, para hacer daño, herir, incapacitar o matar a las personas. Sí, que viene desde el que está en el piso enterrado hasta la pipeta de gas, que tiene un montón de elementos letales a la hora de explotar. Que son armas prohibidas en el derecho internacional, en el derecho de la guerra, pues en el derecho, los mínimos que deben tener los combatientes es la no utilización de ese tipo de armas. Bueno, y en segundo lugar, hay un artículo específico en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, precisamente para el tema de tierras, donde niños, niñas y adolescentes deben tener un trato prioritario, una ruta preferente para ellos. Y en general, a todas las personas, pues hay una ruta de atención médica para la prótesis, para su tratamiento físico, para el tratamiento psicológico que debe tener la persona y además de esa para su inclusión en la parte socioeconómica. Después de un daño de estos, de una persona pierde un miembro, pierde la pierna, pierde el pie, pues su capacidad laboral no es la misma, de pronto no podrá seguir laborando en el campo como lo hacía, hay que
tener un proyecto productivo que le permita desarrollar sus actuales capacidades. Pero además de eso, la atención psicológica y física, el tema de la prótesis, que en muchos casos es lo que más se necesita. Bueno, muy bien, tenemos llamada. Tenemos a Ivonne Velázquez. Ivonne, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Sí, buenas ¿Cómo tardes. está? Ivonne. Muy bien, ¿usted? Mira, es para averiguar sobre el cheque de ella. Sí, cuéntenos. Es que ella hace 3 años que a mí me pagaron el marido, ¿no es cierto? A la otra hija mía ya lo dieron, a nosotras 2. Ya a ella no le han dado porque era por un nombre, una letra. Ivonne, hagamos una cosa, mérmele al televisor o acérquese un poquito más la bocina porque no le estamos escuchando bien. Ya. ¿Ya? Sí. Bueno, listo. Intentémoslo otra vez. Vea. Es que Ivonne Janet Velázquez está con el cheque que lo tienen detenido porque a ella no le dieron cheque porque le faltaba una letra. Por ponerle la Y le pusieron la J. ¿Le cambiaron una letra en la carta cheque? Sí. Ok. Entonces lo volvieron. Sí, Y lo hace 3 años que lo volvieron hace 3 años, entonces estamos llamando y llamamos y no nos da ninguna respuesta. Ok, Ivonne, ¿está clara la inquietud Sí, de Ivonne? claro que sí, está muy clara. Ivonne, muchas gracias. Doña Ivonne, muchas gracias por llamar. Según nos reporta nuestro compañero, efectivamente el caso de la familiar de la señora Ivonne fue reconocido por la unidad, es un homicidio dentro del conflicto armado. Parte de su grupo familiar ya fue indemnizado y el error que ella manifestó ya fue reportado a la ciudad de Bogotá, es decir, ya la corrección se envió con la copia de la cédula adecuada, entonces debe esperar a que la unidad la contacte nuevamente para que se entregue la parte de la indemnización que quedó faltando. Muy bien. Abogado Gerardo, retomemos el caso. A una persona cae, vamos a hacer los hechos uno por uno para que lo podamos explicar bien. Una persona cae en una mina antipersona en San Luis o en el oriente antioqueño que estuvo tan mal en ese tema que todavía están en un proceso de desminado. Esa persona tiene que ir a unas urgencias, no tiene con qué, digamos, que se le atienda, le toca conseguir el dinero prestado, finalmente lo logran atender, tiene que llegar a un hospital de tercer nivel como de cuarto nivel como el Pablo Tobón Uribe o el San Vicente. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo se repara ese daño? ¿Cómo se puede solucionar ese problema económico que ellos puedan tener? Bueno, en primer lugar decir que todo está concebido en la ley de víctimas para que estos servicios sean prestados de manera gratuita. Lo puede hacer ante el Ministerio de Salud o también ante las autoridades locales, hacer el trámite ante las autoridades locales. Cuando hay unidades de víctimas en ese territorio, en Antioquia estamos hablando de Medellín, Apartadó, Caucasia, si no estoy mal, Marta. Está bien, en Caucasia. En Caucasia también, pues dirigirse de manera inmediata allá para hacer el trámite de recuperar los costos que ha tenido, lo mismo que el tema de la prótesis. Debe ser de manera entregado por el Ministerio de Salud a través de los diferentes operadores del servicio de salud. Yo quiero completar lo que Gerardo está diciendo que es adecuado y es en este sentido. Las personas lo primero que deben hacer, sus familiares, si él está pues gravemente herido, es hacer una declaración en la personería municipal. La unidad para las víctimas prioriza esa declaración para la valoración y tienen derecho a recibir una asistencia humanitaria, una ayuda humanitaria de 2 salarios mínimos para esos gastos iniciales. Pero como dijo Gerardo, la atención médica es completamente gratuita. Por ejemplo, en Antioquia tenemos una red con el sistema de salud del departamento y de los municipios, hay transporte incluso a través de helicópteros, porque son en zonas tristemente muy apartadas, donde no hay una buena atención hospitalaria, para traerlos a la ciudad de Medellín. Y el sistema de salud debe, o sea, las EPS a las que están afiliadas estas personas, deben cubrir los gastos de transporte de ella y de sus familiares a la ciudad más cercana. Bueno, muy bien. Ahora nos está llamando María Elena. María Elena, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Sí, María Elena, cuéntenos, la escuchamos. Mucho gusto. Mira, yo quiero una inquietud. Claro. Yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo sufro una enfermedad terminal de extrema vulnerabilidad. Estoy desplazada en el conflicto armado. ¿Qué especialidades tenemos nosotras en ese caso? Muy bien, María Elena.
En este momento pues estoy en una situación de estar vulnerable, no tengo vivienda, muy estresada, estoy con psicólogo, psiquiatra, tengo a cargo 2 adultos mayores, pues mi hijo se fue en este momento. María Elena, ¿usted fue desplazada de qué territorio? De Cartagena a Bolívar. De Cartagena a Bolívar, bueno, muy Cartagena a Bolívar. Vamos a hacer más preguntas a María Elena. María Elena, es que no me quedó muy claro. Dime. Usted me dice que tiene una enfermedad terminal. Sí, terminable. ¿Qué enfermedad tiene usted, doña María Elena? Si nos puede contar VIH. en general. ¿Ah? Ay, mami, me da pena. No, El bueno, VIH. está muy bien, no Tranquila, nos no hay diga, ningún mire, problema. mire, doña María Elena, le pregunto VIH. es por lo siguiente, porque Sí, la que me da unidad pena. tiene una ruta de priorización para las personas que tienen enfermedades terminales, por ejemplo, si tiene un cáncer. Entonces, nosotros tenemos que saber, porque la unidad, pues, usted tiene que entregarnos o un certificado médico, una copia de la historia clínica, algo que no sea costoso para usted, que usted Ya yo tenga lo en mandé. su casa, y con eso, si usted ya lo mandó, entonces la unidad prioriza su caso y su situación. La priorización no quiere decir que mañana la vamos a estar llamando, no, pero sí que su caso va a ser estudiado primero que los demás y la vamos a estar llamando rápidamente. Entiendo que ya usted entregó la documentación, el compañero nos está diciendo que su caso ya está siendo analizado en la unidad. De todas maneras vamos a tomar nota de su nombre y todos sus datos para, si es del caso, volver a decir en nuestra oficina que prioricen su caso por su enfermedad. Muy bien, María Elena, muchas gracias por llamarnos. Bueno, en caso de que la persona que tuvo ese contacto con la mina antipersona muera, ¿qué pasa con ella y qué pasa con sus familiares? Bueno, pues los familiares, esposa, esposo, hijos o padres deben rendir la declaración, como en el caso de todas las víctimas, ante las personerías en nuestros municipios o en las oficinas de la unidad de víctimas o en la Procuraduría, si la hay también, rendir la declaración, porque ya allí lo que hay es el fallecimiento de una persona, la muerte de una persona, y como tal tienen derecho a la reparación administrativa que hace el Estado, lo mismo si se requiere para las ayudas humanitarias o desplazamiento, depende de lo que suceda, pero serán sus familiares entonces los que hagan la reclamación para tener acceso a la reparación de víctimas. Bueno, muy bien, hablemos del tema en general. ¿Qué está pasando con el desminado? ¿Cuáles han sido, digamos, esos avances que se ha tenido en el último tiempo? El desminado en Colombia básicamente ha estado a cargo del Ejército Nacional. En Antioquia tenemos 2 municipios que han sido declarados libres de sospechas de mina, que ni siquiera se puede asegurar por completo, pero sí libres de sospechas de mina, que son San Carlos y San Francisco. Y se está avanzando en el desminado de otros territorios. Parte de lo que se espera para el futuro es el programa de desminado humanitario con organizaciones no gubernamentales internacionales que se están certificando para apoyar el trabajo del gobierno nacional y mirar si ese trabajo es posible hacer con personas que han sido desmovilizadas del conflicto armado. Muy bien, ¿ha venido disminuyendo el nivel de personas que caen por minas antipersona o sube o se mantiene estable? ¿Cuáles son las estadísticas? Es muy triste decirlo, pero se mantiene. Pues usted ve las noticias y semanalmente hay incidentes por mina, por heridos, por personas que fallecen por la mina, niños, niñas, que es lo más triste porque ellos están jugando en el campo y las minas son camufladas como en una pelota o en una muñeca. Y los niños también son muy inquietos y ven municiones que quedan de un enfrentamiento, juegan con ellos, entonces se ven terriblemente afectados por este flagelo. O también los campesinos y las campesinas que están trabajando su tierra y fueron sembrados con minas. Yo quería decir que de todas maneras hay un acuerdo parcial en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC, guerrilla que adelanta un proceso de negociación con el gobierno. Y dentro de los puntos ya hay uno que tiene que ver con parar la siembra de minas, que ha sido histórico. El gobierno, desde un acuerdo anterior, protocolos anteriores, ha definido que las fuerzas militares no siembran minas, pero la FARC ha sembrado minas. Hay que desminar todo eso y parte del compromiso en ese acuerdo pues es bienvenido para el país. Claro. Porque la mina no tiene color del uniforme, ni dice quién es ni quién va, Así ¿cierto? es. Ni a quién ataca. Ni la edad, es el que ni se el estatus acerca, social, el que lo nada. pise. Así Exactamente.
Entonces hay un acuerdo para el compromiso de desminar los territorios que fueron sembrados en el país. Bueno, muy bien, está llamándonos María Magdalena. María Magdalena, muy buenas tardes, bienvenida. Sí, María Magdalena, bienvenida. Muy buenas tardes, para felicitarlos por ese hermoso programa donde nos educan tanto para nosotros poder resolver los problemas que tenemos. Yo les hago una pregunta. Yo soy víctima, yo estoy por homicidio, el esposo mío lo mataron y yo entregué los papeles hace 7 años. En uno fue devuelta la papelería por falta de mucha información. La conseguí toda, la llevé toda, hice derecho de petición, lo llevé, nos citaron en un hotel acá en el Hotel Trin, estuvimos con toda la papelería, nos dijeron que toda la documentación estaba perfecta. Yo quiero saber qué es prueba, cosa de técnicas, que cuando uno llama a Bogotá está en estudio técnico, después le dicen a uno que está en valorización. Nos pueden explicar y nos pueden educar y me pueden decir si yo estoy entre las víctimas. Muy bien, María Magdalena, muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias, doña María Magdalena, por haber hecho su llamada. Le quiero decir que usted ya está incluida en el Registro Único de Víctimas, es decir, el caso fue reconocido como parte del conflicto armado y usted y sus familiares van a ser indemnizados. Ya su caso fue reportado a Bogotá por parte de esta dirección territorial en el cuadro de pagos. Es decir, usted debe esperar a que la unidad la contacte, esperamos que muy pronto, para que reciban la indemnización. Y para aclararle, en estudio técnico son los casos anteriores a la ley 1448, donde la gente declaraba pero no aportaba ninguna documentación ni ninguna información, pues porque no se exigió. Entonces la unidad no tenía elementos para hacer la valoración. Y en valoración es que ya los documentos están allí y la unidad está estudiando si es parte del conflicto armado o no. En su caso, fue parte del conflicto armado y fue incluida en el Registro Único de Víctimas. Bueno, muy bien. Estas personas que sufren el ataque y mueren cuando pisan la mina antipersona, los familiares tienen el trámite igual a los que se establecen por otra muerte, ¿o es diferente? Es el mismo trámite, es exactamente el mismo. Como Gerardo lo decía ahora, debe hacerse una declaración ante el Ministerio Público, no ante la unidad, sino ante la Personería, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría. Ellos reciben la declaración, la envían a la unidad y la unidad hace la valoración, estudia. Generalmente los casos de mina antipersona son incluidos en el registro porque, como bien lo decíamos también, es una violación al derecho internacional humanitario. Está prohibido a nivel internacional la utilización de este tipo de armas de guerra. Bueno, yo pienso que todos los colombianos, pero en general los antioqueños, tenemos como una especie de estrés postraumático, ¿cierto? De manera permanente, una zozobra de cuando pasa la moto, de cuando cuando hay un sonido fuerte. Antes, digamos que en la época de Pablo Escobar la cosa era más fuerte. Ese acompañamiento psicológico de las personas que lo sufren y de la familia es muy importante, pero lo hablamos después de atender a Claudia Patricia. Claudia, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Claudia, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? Mira, lo que pasa es que yo soy víctima porque mi esposo es desaparecido por la violencia, ¿cierto? A mí en el 2012 me mandaron la carta que habían aceptado pues la reparación, inclusive que me la habían depositado en el banco. Sí. Pero entonces, como no me habían avisado, me dijeron que me la habían devuelto, entonces que me iban a reprogramar el giro. Y ya va pues ya mucho tiempo y nada, y estoy con 2 hijos sin empleo, entonces pues los hijos míos son menores de edad. Entonces, ¿cómo hiciera yo para priorizar ese caso? Muy bien, Claudia, muchas gracias por llamarnos. Discúlpeme, le pregunto, ¿la desaparición es del papá de sus hijos menores? Sí, ese era mi esposo. ¿Y a usted recibió la indemnización? No, a mí no me han indemnizado todavía. Ah, bueno, porque entiendo que ya hay alguien que recibió parte de la indemnización. Mire, en el caso, el caso ya está incluido, nos dijeron, está reconocido como parte del conflicto armado. Y que se ha pagado el 50%. Y que se pagó el 50%. Nos están informando aquí internamente. Sí, que ya hay una persona que recibió parte de la indemnización y la otra parte fue notificada para el pago. Pero quiero aclarar que el dinero de sus hijos menores de edad usted no lo va a recibir. El dinero, la indemnización para los menores de edad en Colombia
se guardan en un fondo fiduciario a nombre de cada uno de los niños, niñas o adolescentes hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. Cuando cumplen 18 años, entonces se les entrega esa indemnización que se les tiene en el fondo fiduciario, más los intereses que produjo el dinero. Muy bien. Bueno, volvamos al tema psicológico. ¿Cómo se tratan estas víctimas? Digamos, ¿tienen unos controles regulares? ¿Qué es lo que tiene estipulada la ley para esto? La ley de víctimas y restitución de tierras tiene contemplada la rehabilitación como una medida de reparación. Y la rehabilitación no solo física, que en el caso de las minas antipersonas es muy importante, las prótesis para las piernas, los brazos, los ojos, etcétera, sino también la rehabilitación psicosocial. El Ministerio de Salud creó el Plan de Atención Psicosocial para las víctimas del conflicto armado y todas las personas tienen derecho a acceder a ese acompañamiento psicosocial. Si en ese plan de atención psicosocial no está en el municipio, se puede hacer a través de las empresas prestadoras de salud a la que estoy inscrita. También debe prestarme ese servicio. Y la Unidad para las Víctimas hace una estrategia de acompañamiento de recuperación emocional a través de grupos focales. Y, por ejemplo, con las víctimas de minas tenemos grupos focales de recuperación emocional. Bueno, quería decir que sí, también hay personas que estén en el momento de la explosión de la mina, así no hayan sufrido de manera física un impacto, una lesión, pero sí tienen impactos psicológicos, que también son atendidas. Va un grupo de personas, una sola es afectada, pero las otras que han afectadas psicológicamente están en el deber de atenderlas para la atención psicológica. Colombia ha logrado, digamos, visibilizar internacionalmente el tema y ha logrado tener acciones concretas sobre el nominado, sobre la prevención, la sensibilización de las personas para que reconozcan las minas. ¿Ha tenido de pronto algún ingreso internacional para que se pueda sensibilizar en estos temas? Bueno, Colombia ha tenido un acompañamiento internacional muy importante de muchas organizaciones no gubernamentales. Tristemente, Colombia está en el segundo lugar en el mundo en minas antipersona. El primero es Afganistán y nosotros somos el segundo país, porque todavía tenemos ese tipo de armas en Colombia. Y lo que se hace, por ejemplo, a través de las gobernaciones, de las alcaldías municipales, con el programa presidencial de acción integral contra minas, es la educación en el riesgo. Todas las personas, especialmente en los lugares donde hay posibilidades de minas, son educadas en cómo deben caminar, cómo se debe trabajar, cómo se debe cuidar, qué hacer en caso de un accidente y cómo se previene. Se llama educación en el riesgo. Bueno, muy bien, nos está llamando Clara Rosa. Clara, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, Clara. Yo quiero saber de que a mí me dieron un 50% de lo de mi esposo, porque a él me lo asesinaron. Entonces yo soy desplazada porque también me hicieron desplazar de allá de donde lo asesinaron a él. Y yo metí papeles ya hace 2 años en Puerto Berrío de mis hijos, eran 6, pero a mí me llegó la plata, la carta cheque con mi hijo y fui la reclamé a Barranca Bermeja. Y a los otros 5 hijos no le han llegado nada y ellos, Luester Sofía y Luz Mary, están metiendo papeles y van a reuniones. Yo quiero saber si les van a dar algo o no, entonces para dejar la cosa así. Muy bien, Clara, muchas gracias por llamarnos. Doña Clara, estos hijos suyos de los que me está hablando también eran hijos de la persona que fue asesinada en el conflicto. Sí. ¿También? Sí. Sí, ellos también van a recibir parte de la indemnización porque el caso está reconocido como parte del conflicto armado. Sus casos, como explicaba, no sé si alcanzó a oír a la persona que nos llamó ahora, si son menores de edad, si son niños, niñas, adolescentes que no han cumplido los 18 años, el dinero no se le entrega a ustedes, sino que se les guarda a ellos en una fiducia a nombre de cada uno de ellos. Si ya tienen más de 18 años, claro que sí, la unidad los tiene que llamar y tiene que entregarle la indemnización que les corresponde. Bueno, muy bien. Cuando están minados los campos, que comienza todo el proceso de desminado, que en algunas regiones se ha ido haciendo lentamente y tiene que ser con colaboración de la guerrilla o del ejército, o con la guerrilla, los paramilitares que han minado la zona, más o menos en cuánto tiempo puede retornar la gente otra vez a vivir ese lugar, y si lo quiere hacer y si no, ¿qué opciones tiene? Eso es una pregunta muy difícil y muy interesante. Por ejemplo, San Carlos y San Francisco, que son los 2 municipios que ya se dijo que estaban
libres de sospechas de minas. Sí. Las personas retornaron antes de esa declaración, porque la gente tiene que volver a su tierra, tiene que trabajarla, tiene que recuperarla. Se la juega Se la finalmente. juegan casi. Pero la unidad, por ejemplo, no puede acompañar ese retorno porque no hay un componente importante que es el de la seguridad. Ok. Y esa declaración es muy, muy importante para que el acompañamiento en ese proceso de retorno sea integral de todas las instituciones que estamos en este proceso. Cuando la gente retorna, pues entonces nos toca acompañarlo cuando ya están en el territorio. Los últimos segunditos. Con un agravante que hay para el país, que hasta que no haya cese definitivo del conflicto armado, pues guerrillas, autodefensas o bandas son móviles. El Claro. ejército va y desmina, se hacen las campañas de desminado, pero nadie puede garantizar que por allí vuelvan a pasar y a minar. Entonces lo que se requiere en el país de manera definitiva es el cese del conflicto, que se garantice que nadie más por fuera de la legalidad y dentro de la legalidad mine los territorios. Eso se ha terminando definitivamente el conflicto colombiano. Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo. Marta Cecilia, Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos y llamarnos. Nos esperamos dentro de 8 días a las 2 de la tarde. Muchas gracias.